Un saludo a todos, soy Óscar Abellón, director del Colegio Escolapios de Soria desde hace 16 años ya. Profesor de matemáticas, licenciado en matemáticas, premio de innovación por la Universidad Pontificia de Salamanca, premio Innovadores del periódico El Mundo en 2019 y Google Innovator, dado que me he interesado sobre todo más en los últimos años por la parte más tecnológica y eso me llevó también a entrar más en la parte de Google y profundizar mucho más en el uso de las herramientas digitales dentro de la educación. La idea de esta ponencia es fundamentalmente contar lo que ha sido un recorrido, los porqués de la posición que ocupa Escolapios de Soria a nivel internacional. Cuando la gente escucha Escolapios de Soria, piensa que siempre ha tenido unos muy buenos resultados, que se ha posicionado siempre por encima de los países de referencia en las pruebas PISA, pero no ha sido así. De hecho, hace aproximadamente 20 años, la situación era un tanto delicada, con una demanda muy mejorable y sobre todo con un nivel alto de fracaso escolar. Quiero contar en estos minutos de ponencia qué es lo que ha llevado a Escolapios de Soria a posicionarse en lo más alto, por encima de Finlandia, Singapur, en las pruebas PISA, eliminar el fracaso escolar, porque así ocurre actualmente en Escolapios de Soria, y conocer cuáles han sido esas herramientas, ese proyecto pedagógico que nos ha llevado a la situación que actualmente vivimos, superando aquella crisis de hace aproximadamente 20 años. Por empezar a relatar la historia, creo que es importante comentar que se inició en aquel momento una revolución pedagógica, diseñando un nuevo proyecto que llevase al centro a modificar de forma revolucionaria toda su oferta educativa para el alumnado o toda la comunidad educativa, insistiendo sobre todo en inspirarnos en las mejores experiencias, aprendiendo de los mejores. Esto nos llevó a viajar por todo el mundo, en algunas ocasiones físicamente, pero la gran mayoría virtualmente por la dificultad que supondría desplazarnos a tantos lugares y conocer tantas buenas experiencias que existen por todos los lugares del mundo. Aprender de aquellas cosas que estaban funcionando y que llevaban a los centros al éxito escolar. A partir de aquí, de este conocimiento, prestamos mucha atención a las metodologías que permitían un mejor aprendizaje en el alumno, eso en primer lugar, pero sobre todo a un modelo educativo diferente al tradicional, muy diferente. El modelo tradicional todos tenemos muy claro que vemos rápidamente una fotografía de un aula con todas las mesas orientadas hacia el profesor, de forma individual, el alumno lo que está viendo es el cogote de su compañero de delante y sobre todo se abusaba mucho de las técnicas memorísticas y fundamentalmente con recursos y contenidos que muchas veces no se encontraba la relación con la vida cotidiana y generaba una gran fractura con el mundo real que creo que es lo que desmotiva también mucho al alumnado. Entonces inicialmente pensamos en cómo cambiar esa estructura, cambiar el rol del docente y de los alumnos y pensar el desarrollo competencial. Creo que nadie duda hoy en día de la importancia que tiene de trabajar no solo contenidos, sino competencias y prestar atención no tanto solamente a esos recursos, a esos contenidos, a lo que sabe el alumno, sino lo que sabe hacer con lo que sabe, la parte más ejecutiva. En ese sentido, pensamos en un cambio de rol importante donde el profesor, más que ser la persona que lo sabe todo y se lo cuenta a sus alumnos, es la persona que guía su aprendizaje. Se convierte más, que es una palabra muy de moda, en coach de sus alumnos. Prepara el escenario para el aprendizaje y a partir de ahí plantea preguntas, situaciones, problemas, retos, de tal manera que el alumno va a trabajar de una forma más autónoma, va a tratar de dar respuesta a esos problemas, darle solución, e investigar, buscar información que le permita dar solución. Es decir, recurrir menos a la clase magistral, no se trata de eliminarla, sino tratar de que el alumno pueda investigar y a partir de ese trabajo un poco más autónomo y de forma cooperativa con sus compañeros, aprender contenidos y competencias que le permitan dar solución a situaciones que pueden ser absolutamente reales de la vida cotidiana. Pensábamos en la necesidad de que los alumnos desarrollasen competencias que podemos llamar del siglo XXI, el trabajo en equipo, la resiliencia, el liderazgo, el emprendimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, etc. Algo que realmente no se está
recalcando constantemente todos los años PISA sobre cuáles son las necesidades que han de darse en un modelo educativo exitoso en la actualidad. Si lo que queremos es autonomía en los alumnos y queremos que beban de otras fuentes, lógicamente tienen que desarrollar su capacidad lectora. Si ya no es el docente la única fuente de información y el alumno ha de investigar, tiene que desarrollar mucho más su competencia digital en la búsqueda de la información y sobre todo su comprensión lectora. Y si además añadimos una mayor velocidad en esa lectura y en esa comprensión, todavía mucho mejor, porque evidentemente tenemos que conseguir que los alumnos, para desarrollar mucho más su autonomía y su capacidad para aprender por sí mismos, su autoaprendizaje, necesitamos que tengan una buena comprensión lectora. Por eso también se hizo un gran esfuerzo en buscar las mejores estrategias para el desarrollo de la lectura. Muchas veces utilizo una metáfora figuro-analógica planteando diferentes fuentes, la Fontana di Trevi más majestuosa, algunas fuentes en Dubái que son tecnológicas, con luces, otras un poco más sencillas, simples, una cascada, y muchas veces pregunto que como centros educativos o como docentes, si utilizamos la metáfora de que somos fuentes de conocimiento, ¿qué tipo de fuente nos gustaría ser? Hay quien prefiere algo muy sencillo, o bien una fuente con muchos caños para que beban más personas, o bien una cascada con mucho agua. Sin embargo, luego planteo lo siguiente: si a pesar de toda esa cantidad de agua que tiene a su disposición un alumno no bebe, quizá el problema no sea el modelo de fuente, sino que lo que tenemos que hacer, y puede ser nuestro principal objetivo, es generar sed de conocimiento. Creo que ahora mismo la labor de un docente y de un centro educativo es conseguir motivar al alumnado, generar sed de conocimiento, porque seguro que si generamos esa sed, el alumno va a ser capaz de beber de muchas fuentes para dar solución al aprendizaje que tiene que conseguir, tanto en contenidos como en competencias. Por eso consideramos el gran peso que tiene la lectura. Es cierto que se pueden recurrir a materiales multimedia y que tenemos a disposición en Internet un montón de recursos. Aquí el gran reto es que el alumno sepa distinguir entre cuáles son los recursos realmente importantes, creíbles, contrastar la información y, desde luego, consultar fuentes fiables. Pero la lectura aquí va a estar muy presente. Por eso nos planteamos como un pilar básico en nuestro proyecto pedagógico la competencia lectora de todo nuestro alumnado. Eso nos llevó a dar pasos de buscar los mejores recursos, los mejores programas, tratar de que nuestros alumnos, desde edades tempranas, y aquí sobre todo basándonos en las estrategias de neurociencia, en todas las investigaciones, el conocimiento del cerebro, cómo funciona el cerebro y sobre todo desde edades tempranas, buscar el mejor desarrollo del cerebro desde esas edades tempranas para luego poner los cimientos para que el desarrollo de la competencia lectora del alumnado sea el mejor. La estimulación temprana ha sido fundamental, pero luego todo lo que se ha trabajado para ampliar el campo de visión, para evitar las regresiones, para garantizar una mejor comprensión lectora. Creo que en cualquier proyecto pedagógico la lectura va a ser un pilar absolutamente básico. Tenemos muchos datos, muchas investigaciones sobre la relación, la correlación tan estrecha que existe entre una buena técnica lectora y un buen nivel de éxito escolar, o al revés, de fracaso escolar si la técnica no es la adecuada. Y hay mucho fracaso escolar encubierto también, porque podemos conocer un montón de situaciones de alumnos que, teniendo unos buenos resultados, detrás de ese resultado hay un trabajo de numerosas horas de lectura, porque a veces su técnica lectora no es la adecuada. Por eso creo que en nuestro proyecto ha sido un pilar absolutamente básico. A partir de aquí, el tipo de metodologías que se han ido utilizando en cada uno de los niveles ha sido fundamental para el desarrollo de esas competencias. Por eso quiero destacar que pilares básicos en el proyecto nos los hemos encontrado en la lectura, nos lo hemos encontrado en las metodologías y en la neurociencia. Evidentemente, la metodología o la lectura se ha apoyado también en el conocimiento de la neurociencia. Después de revisar todo el amplio abanico que existe de metodologías, hicimos un análisis de cuáles eran las más adecuadas en cada uno de los niveles y todo el profesorado, de forma cooperativa, trabajamos para construir
un modelo pedagógico que diese respuesta a ese perfil de alumno que queríamos formar, con ese desarrollo competencial, con esa base lectora o desarrollo lector adecuado para ganar en autonomía y sobre todo encontrar luego los recursos en la organización, tanto a nivel digital como recursos de espacios físicos o bien con la propia estructura de la organización de los horarios y de los espacios del centro generales, espacios comunes, lograr vestir todo ese proyecto para garantizar una mayor eficacia en el proyecto pedagógico, en el aprendizaje de los alumnos. Yo insisto mucho en el concepto aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente se centra más en la parte de enseñar y nuestro objetivo como docentes no es tanto enseñar, sino que nuestros alumnos aprendan, no podemos olvidar de eso. Por eso, si utilizamos unos recursos que nos permiten estar tranquilos como docentes porque hemos contado aquello que los alumnos tienen que aprender, pero si no han aprendido, al final no estamos encontrando el resultado que estamos buscando. Por eso quiero insistir mucho en que la búsqueda de esas estrategias se ha centrado mucho en el concepto de aprender, que el alumno aprenda. Y aprender no solo, como decía desde el principio, en contenidos, sino el desarrollo de competencias. El proyecto pedagógico de un centro debe buscar siempre una línea uniforme, un hilo argumental, de tal manera que cada docente no se convierta en un francotirador, sino que realmente las herramientas metodológicas que se utilicen sean generales para todos los docentes del centro y sobre todo apostando en cada una de las etapas por aquellas herramientas más eficaces. En esa búsqueda de las mejores opciones metodológicas nos dimos cuenta que en la etapa de infantil, en la parte de estimulación temprana, el desarrollo del cerebro o el uso de proyectos de comprensión, la teoría de las inteligencias múltiples son herramientas muy eficaces para trabajar desde esas edades tempranas, incluso desde el primer ciclo de infantil. La estimulación temprana aquí va a ser básica para poner los cimientos para que luego haya un mejor aprendizaje. Esto lo notamos también en el desarrollo de la lectura. Si se trabaja bien esa parte neurocientífica, esa parte de estimulación temprana, los resultados van a ser mucho mejores porque estamos construyendo metafóricamente esas autopistas del conocimiento. Luego, por esas autopistas ha de circular ese conocimiento que estamos comentando para que se mantengan esas conexiones neuronales. Si todo eso en la etapa de infantil lo complementamos, como ha sido nuestro caso, con rutinas y destrezas de pensamiento, con aprendizaje cooperativo y con otra serie de herramientas como el desarrollo de la creatividad, el uso de aulas atelier o de estimulación multisensorial, lógicamente ese aprendizaje va a ser mucho más rico y va a conectar con el resto de etapas que van a hacer uso también de esas metodologías y que van a seguir ampliando con PBLs, con Problem-Based Learning, con aprendizaje basado en proyectos, con Flipped Classroom, otras herramientas que van a permitir que a medida que los alumnos se van haciendo mayores y pasan a otras etapas, primaria, secundaria y bachillerato, tenga ese hilo argumental, de tal manera que cuando llegan a estos niveles, prácticamente de forma natural, los alumnos van a trabajar de una forma mucho más autónoma. Esa es la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, desde el momento en que implantamos este proyecto hace aproximadamente 15 años, y donde hemos visto que incluso haciendo esa implantación total en todo el centro, es decir, que implantamos estas metodologías directamente en aquel momento en todos los cursos, incluido por ejemplo cuarto de secundaria, con alumnos que no habían tenido esa experiencia de uso de estas metodologías en años anteriores, pero no queríamos que perdiesen esa oportunidad de aprender con herramientas que funcionan. ¿Cuál es la realidad que detectamos ahora? Que los alumnos que llegan a esos niveles superiores utilizan estas herramientas prácticamente sin que el docente tenga que explicarlas, porque han adquirido ese hábito del uso de estos recursos que les permiten una mayor autonomía en su aprendizaje. No tengo ninguna duda de que el aprendizaje basado en proyectos marcó un antes y un después en el centro, porque permite conectar mucho más los contenidos y competencias con la vida cotidiana, una mayor motivación del alumnado y nos hizo darnos cuenta de otra serie de necesidades que van surgiendo. Recuerdo mi primera experiencia con un PBL cuando planteaba a los alumnos una situación en que en matemáticas, para trabajar los contenidos de trigonometría, que suelen ser un poco más abstractos y cuestan un poco más a los alumnos, y muchas veces no se entiende muy bien la utilidad que se puede encontrar en este tipo de recursos, proponía una situación en que recibían un fax, en aquel momento, hablo de hace más de 15 años, del Ejército del Aire, en que habían detectado un ovni
entre dos localidades, sorianas, Villaciervos y Matalebreras, y tenían que saber con el ángulo desde el que se divisaba este ovni desde las dos localidades, a qué altura se encontraba el ovni, porque si estaba a menos de una determinada altura, había que declarar estado de alarma. Yo creo que de la emoción, de la inmersión que tenía para ellos esa situación que les parecía real, incluso había alumnos que pedían, cuando llegaba el tiempo de recreo y que les sorprendía lo rápido que se les había pasado el tiempo, pedían continuar el trabajo durante el recreo. Yo creo que tenía la sensación de que si no, realmente nos atacaban los marcianos. Pero sobre todo me di cuenta de algunas cosas importantes. En primer lugar, recuerdo un alumno que levantó la mano y dijo: pero profesor, este problema no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? ¿Por qué dices eso? Dice: porque he introducido el problema en Google y no me sale la solución. Claro, es cierto que muchas veces los docentes, si recurrimos a hacer un trabajo sobre Egipto, el alumno escribe Egipto y prácticamente lo único que tiene que hacer es borrar el www.elrincondelvago.com, por poner un ejemplo, porque el trabajo ya prácticamente está hecho. Pero si ponemos una situación tratando de que sea cotidiana, es cierto que los ovnis no son tan cotidianos, pero puede ser algo que les llame la atención, eso evidentemente requiere ya un esfuerzo añadido, es un problema nuevo y van a tener que exprimir mucho más su creatividad y tomar decisiones, que es otra de las competencias que han de desarrollar. Pero nos dimos cuenta de que hacía falta dos cosas muy importantes. Uno, como comentaba, una gran comprensión lectora. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que investigar, tienen que buscar información. Gran parte de las fórmulas que necesitaban yo no las había comentado en clase. Tenían que buscarlas, localizarlas. Ni siquiera les daba datos como la distancia entre las dos localidades. ¿Para qué? Si existen, pueden utilizar un mapa y utilizar las escalas, o pueden utilizar Google Maps, por poner un ejemplo, y calcular esa distancia de forma digital. De tal manera que éramos mucho más conscientes de la importancia que tenía el desarrollo de la comprensión lectora. Eso nos llevó, como comentaba al principio de esta ponencia, a buscar los mejores recursos, las mejores herramientas. Llevamos muchos años buscando siempre la mejor herramienta en cada momento para lograr un mejor aprendizaje de nuestros alumnos. En nuestro caso, teníamos muy claro también que todo esto había que trabajarlo desde pequeñitos y poner esos cimientos, y vimos una herramienta que es LeoBien, que a nosotros nos ha dado muy buen resultado, nos está dando muy buen resultado. Y eso nos permite, trabajando desde edades tempranas, desde la etapa de infantil, continuar en primaria, que cuando los alumnos llegan a los últimos niveles de primaria, secundaria, tienen un nivel de madurez, de comprensión lectora mucho más alto. Les da una mayor autonomía para la búsqueda de información, la investigación, y a partir de ahí conseguir buscar solución y encontrar los contenidos a la vez que desarrollan competencias que les permiten resolver problemas, digamos, reales. Y ya no preguntan: profesor, ¿esto para qué sirve? No, realmente te has dado cuenta tú porque has tenido que buscar la información que te permite resolver esa situación. Por un lado, como comentaba, la comprensión lectora, esa técnica lectora, pero por otro lado también los recursos digitales. Ahí tuvimos muy claro que necesitábamos dar una cobertura digital mucho mayor de la que en ese momento teníamos a disposición del alumnado. Llegábamos a poner a disposición un equipo informático a cada grupo de alumnos para esa búsqueda de la información. Pero esto nos llevó a dar una serie de pasos que han derivado en un proyecto one-to-one. En nuestro centro, desde cuarto de primaria, los alumnos no tienen libros en papel, tienen recursos digitales. Cuentan con un Chromebook, tecnología Google, trabajan con contenidos en la nube, y esto permite que cada alumno tenga mucha más autonomía en la búsqueda de información o incluso en la edición de la producción final en el trabajo que están realizando de investigación, en la resolución de un proyecto o de un PBL como Problem Based Learning, o aprendizaje basado en problemas. De tal manera que sustituimos los libros en papel por estos recursos que nos han permitido ganar mucho más en el desarrollo de la competencia digital. Muchas veces el resultado de un proyecto es la edición de un vídeo también, y hay una serie de propuestas que permiten hacer una presentación del resultado final muchísimo más atractiva que la tradicional cuando lo presentaban en papel. Si a todo esto le añadimos el desarrollo que suponen todos los alumnos, todo ese aprendizaje a lo largo de todos los cursos, nos encontramos también con un importante desarrollo de la creatividad. Creatividad que ha tenido que exprimir también el profesorado para lograr un mejor resultado en los alumnos. Si queremos que los alumnos desarrollen la creatividad, tenemos que empezar por el desarrollo de la creatividad del profesorado y el trabajo en equipo. Hay investigaciones muy importantes que dejan muy claro
que el aprendizaje de los alumnos es mayor cuando se trabaja en equipo por parte del profesorado. Y aquí han tenido un peso muy grande también los proyectos interdisciplinares en los que conectamos diferentes áreas y tratamos los contenidos de una forma mucho más globalizada, como ocurre en la vida real. En la vida real, cuando se nos plantea un problema, no distinguimos si es de matemáticas, si es de lengua, si es un problema de ciencias sociales, ciencias naturales. Es un problema simplemente. Y trabajamos de forma globalizada en ese proyecto. Los profesores sabemos por qué hemos seleccionado los contenidos que corresponden y qué objetivos nos estamos marcando. Y los alumnos trabajan en ello simplemente para resolverlo y están generando un conocimiento de forma cooperativa y de forma autónoma en el que hemos conseguido que realmente cumplan con los requisitos que nos marca el propio currículum, pero de una forma muchísimo más atractiva. Cuando se realiza un cambio tan importante en un proyecto pedagógico de un centro, es imprescindible medir el impacto. El impacto, nivel de éxito escolar del alumnado y el resultado en pruebas externas. En nuestro caso, la verdad es que los datos nos han dado la razón en el cambio que se ha realizado, porque hemos podido comprobar que prácticamente el fracaso escolar no existe, casi imposible que un alumno repita curso en nuestro centro y, por otro lado, hemos comprobado los resultados en pruebas externas como la EBAU con un 100% de aprobados y, por otro lado, la prueba PISA for School, que nos permite comparar con otros centros o con otros sistemas educativos. Y hemos comprobado cómo en la medición de lectura, matemáticas y ámbito científico, nuestros alumnos han situado por encima de los países de referencia, incluso superando a países como Japón, China, que han obtenido tradicionalmente muy buenos resultados en lectura. Nuestros alumnos han obtenido aún mejor puntuación en el campo de la comprensión lectora. Bueno, pues creo que con todo esto que he comentado podemos tener una ligera idea de lo que ha sido el cambio. Aprovecho para agradecer a EDB, a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora esta oportunidad de contar nuestra experiencia, esta experiencia de cambio en el Colegio Escolapios de Soria, que nos ha situado en uno de los centros de referencia a nivel internacional, y aprovecho para comentar que se puede profundizar mucho más en el conocimiento de nuestro proyecto pedagógico, en nuestra propuesta, dado que pusimos en marcha, hemos creado un evento, Llévate el éxito, que nos permite abrir las puertas del centro y comentar con absoluta transparencia qué es lo que nos ha llevado a conseguir estos resultados, trabajando cada herramienta metodológica por separado, comentando qué cambios nos han generado este salto en la calidad y en los resultados del aprendizaje de nuestros alumnos, y además acompañado de personas que creo que son referencia nacional e internacional en el campo de la educación. Insisto, Llévate el éxito es la referencia en el conocimiento de nuestra propuesta. Tenemos la página oficial en www.llevatelexito.com y desde luego si alguien quiere conocer un poco mejor este proyecto no tiene más que acudir a la página y podrá encontrar toda la información.